Bueno, a 3 minutos de las 10 de la mañana les proponemos hablar sobre hipertensión. Es un tema bien importante porque en nuestro país 6 de cada 10 mayores de 55 años son hipertensos. Para conocer la realidad de nuestro país y bueno, cómo podemos empezar a cambiar esta situación, porque la hipertensión es uno de los principales riesgos de muerte y discapacidad en todo el mundo, es que recibimos esta mañana a la directora Laura Garré, directora ejecutiva de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Doctora, bienvenida nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias a ambas. Bueno, Uruguay, ¿cómo está con respecto a otros países en cuanto a la prevalencia de la hipertensión? Bueno, en realidad estamos muy similar, no escapamos a la realidad mundial, es una prevalencia alta. Esos datos que dábamos son de la prevalencia mayores de 55, pero si nos vamos a las personas jóvenes entre 15 y 64, también aparece una prevalencia de 36%. 3 de cada 10 personas ya en edades jóvenes son hipertensos. Por lo cual no podemos pensar que esto es una enfermedad de las personas mayores. Tenemos que empezar a actuar ya desde la infancia, se hacen los controles de hipertensión arterial y empezar a tener esto porque tenemos factores de riesgo en personas jóvenes. Claro. Entonces, ahora, doctora, ¿cuándo una persona es hipertensa? Porque muchas veces pasa que uno se va a tomar la presión, la tiene alta, le dicen, bueno, controlate 2 días y bueno, tiene nuevamente la presión alta. ¿Allí ya se puede determinar que una persona es hipertensa? No, eso es muy buena esa pregunta. La presión arterial mantenida, sostenida por varios controles, ahí empezamos a plantear el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Y qué es alta? Cuando los valores están por arriba de 140, 90. Bien. Si una persona en algún momento se controla y tiene más de 180, 110, hay muchísimas posibilidades que esa persona ya sea hipertensa. Aunque sea una sola vez. Ya, aunque sea. Sin duda, para el diagnóstico vamos a medir varias veces, pero esos valores ya son raros que esa persona no sea. A veces hay personas que tienen valores un poco más bajos, pero tienen lo que nosotros llamamos algunas lesiones a nivel de la orina o a nivel de la microangiopatía de los ojos, y ya también empezamos a catalogarlo con posible diagnóstico de hipertensión. O sea, varios días, 14-9... se puede empezar a sospechar de una hipertensión. 18-10 ya es muy alto y se puede asegurar prácticamente que se es hipertenso. Como tomar de referencia, sí. Después hay otros valores que en los diabéticos utilizamos valores un poquito más bajos, en las personas diabéticas, en las personas que se controlan en sus domicilios, porque cuando vamos a controlarnos a un centro asistencial, a veces está lo que se llama el síndrome de bata blanca, nos ponemos nerviosos con el equipo de salud y puede haber un poco de sobrediagnóstico ahí. Pero por eso hay varios parámetros, pero una persona que se empieza a controlar y da por arriba de 140, 80, 90, nosotros le recomendamos consultar a su equipo de salud porque tiene altas posibilidades. Y Doctora, ¿los valores son los mismos entre hombres y mujeres? Sí. Sí. Los valores son valores que se ponen, se estudia y se ve que a partir de esos valores aumenta el riesgo, por lo cual se plantean esos valores, son estudios muy detallados que se plantean y a partir de ahí el riesgo cardiovascular ya es alto, la presión, esto que el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear la sangre y empiezan a haber lesiones a nivel de toda la vascularización. De no ser tratada a tiempo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias más allá de las que entendemos? Una situación cardiovascular, una ACV, bueno, ¿cuáles son esas posibles consecuencias para las personas hipertensas y que no se atendieron a tiempo? Bueno, hay como buenas cosas en cuanto a que el diagnóstico, esto es una enfermedad crónica, por lo cual no tenemos que pensar que esto es, podemos bajar los riesgos si hacemos conductas de estilos de vida, iniciamos tratamientos y esos riesgos disminuyen. Los riesgos están relacionados a lo cardíaco, sobre todo accidente cerebrovascular también, enfermedades renales y en lo cerebral también influye mucho en todo el tema de la demencia, lo que son a largo plazo, ¿no? Personas con muchos años de evolución de hipertensión y sobre todo hipertensiones, lo que nosotros llamamos
con mal control, con cifras altas, que empiezan a tener las consecuencias en los órganos, a nivel renal, a nivel del corazón, cerebro y a nivel de los ojos y de toda la vascularización. ¿Qué peso tiene el estilo de vida y lo genético? Lo digo porque muchas personas después de los 55 años, con estilo de vida saludable, peso normal, nunca, ¿no?, mantenido a lo largo de los años, se les termina diagnosticando hipertensión y son medicados cuando pareciera ser como una consecuencia de la edad, ¿no? ¿Cuánto hay ahí de...? Los antecedentes familiares, que ahí entraría lo genético, pesa sobre todo y se desarrolla en función de los estilos de vida. Nuestros estilos de vida favorecen también eso. Y estilos de vida que a veces nosotros, justo además este año trabajábamos, las mujeres que tuvieron hipertensión en el embarazo tienen mayor riesgo de después ser hipertensas. Claro. El estilo de vida en cuanto a la alimentación, el estrés, ¿no? Son todas situaciones que el estrés favorece el desarrollo también de conductas a veces no saludables, porque estamos estresados, no podemos llevar una alimentación saludable, o la práctica de actividad física, o hay mayor consumo de tabaco. Entonces son como una sumatoria de eventos que van provocando, van aumentando nuestras posibilidades después de ser. Y la incidencia, como tú arrancabas la nota, es mucho mayor. 6 de cada 10 mayores de 55 años son hipertensos. Influye todo el rastreo de toda la vida que venimos teniendo. Ahora, me sumo a esa pregunta. ¿Es prevenible? ¿Es una condición que ya traemos como predispuesta, ¿no?, desde que nacemos a ser hipertensos? ¿Es hereditario? No, es prevenible totalmente. O sea, no es que yo puedo nacer con una condición o una... Bueno, hay un porcentaje de la hipertensión arterial. La gran mayoría nosotros la catalogamos como primaria. Hay un porcentaje que es de origen secundaria, muy poca, que existe, que es por problemas renales, que hay una causa que nos provoca esta hipertensión arterial. Muchas veces en los niños, cuando empiezan, siempre a veces se descarta que no haya una causa o endocrinológica o metabólica o que tiene un componente más de causal de esas cifras de presión arterial alta. Las enfermedades renales, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, fármacos a veces también. Eso favorece la hipertensión. Eso genera cifras muy elevadas de presión arterial y ahí muchas veces hacemos diagnóstico de causa secundaria y no la primaria, que es la gran mayoría de las personas que tienen hipertensión, es esto, que tienen una sumatoria de sucesos, tanto familiares, antecedentes, como de estilos de vida que van a lo largo de los años provocándonos un aumento de la presión. Doctora, cuando se dice estilo de vida, creo que muchas personas, sobre todo adultos mayores, ya empiezan a pensar, bueno, estilo de vida, no puedo comer nunca más con sal, no voy a poder disfrutar de nada más de la vida, no tomar nunca más nada, no comer una papita frita nunca más, cuando a veces, y sobre todo después de la pandemia, que esa pregunta igual se la voy a dejar para después, como que la gratificación de la vida muchas veces en nuestra cultura pasa por hacerse las tortas fritas de mañana como vemos, por, bueno, tener una comidita rica y se entiende por eso, ¿no?, ciertos condimentos o el uso de sodio. ¿Cuál es el estilo de vida, digamos, saludable, pero viable también y sostenible para las personas? Bueno, es muy lindo ese tema porque lo que tenemos que tratar es que esto sea placentero y que esto sea para largo plazo. En sí, lo que se ha visto es que cuando las personas lo toman como paulatinamente y no es todos los no, que pueden haber situaciones en que uno pueda comer otro tipo de alimentos y que no es llevar todo al extremo, es el equilibrio entre ir buscando, ¿no? Y sumar. Hoy hablábamos, ¿no? Subir una escalera, ser más activo en la actividad cotidiana, porque muchas veces no tenemos tiempo para dedicarle 1 hora por día a actividad física o a ir a un centro deportivo, y es ir sumando movimiento al día, ir sumando más frutas y verduras, intercambiar entre algo de panificación por una fruta, es ir intercambiando, ir sumando, ir tratando
de cocinar más en casa, entonces eso hace que nosotros veamos la sal que le ponemos a los alimentos, porque muchas veces no tenemos cuantificada cuánto sal y los uruguayos comemos mucha más sal de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay algunos no? Por ejemplo, embutidos, por ejemplo, panificados, ¿hay algunos no que no deberíamos consumir si nos queremos cuidar de la hipertensión? Las personas que tienen hipertensión arterial, el pilar de la alimentación es un pilar muy fundamental en su tratamiento. Entonces, es más, muchas veces logrando una adhesión a bajar el consumo de sal, bajamos también los fármacos porque se estabilizan, ¿no? Claro. Tanto la alimentación como la actividad física a veces favorecen tanto la bajada de las cifras que logramos bajar también algunos fármacos. Entonces, eso es fundamental en la persona que ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial. Recomendamos una alimentación evitando todos esos alimentos que ustedes nombraban. En las personas que no son hipertensas, igual recomendamos la disminución, porque a veces un chorizo puede tener la sal que precisamos para todo el día. Claro. Entonces, eso es importante que lo empiecemos a cuantificar para darnos cuenta. Y no es sacarlo totalmente, es intercambiar y decir, bueno, como la mitad, No, porque y que a veces, esto me lo dijeron hace mucho tiempo, vamos a hacer pasta, por ejemplo. La pasta ya de por sí, el relleno, la masa tiene sal. ¿Para qué le agregamos sal al agua? ¿Para qué le agregamos sal a la salsa? Porque además el queso tiene sal. Entonces son pequeñas cosas que si la vamos modificando, no le agregamos sal al agua ni a la salsa, puede ser una buena opción. O comemos un queso sin sal. Exacto. Ya estamos con el paladar acostumbrado a eso. Ir bajando los umbrales hace que también baje el paladar. Sí. A mí me ha pasado en el caso de la sal y Totalmente. el azúcar, de a poquito. Y lo que se ha visto es que cuando bajamos poquitas cantidades, esa percepción no se identifica, a la salud le hace bien y lo empezamos a tolerar mejor, eso que decimos, bueno, no le perdemos el gusto, no es perder el gusto, es empezar a descubrir otros gustos, agregar más condimentos y bajar esa cantidad. Claro, siempre que cocinemos en casa, de todas maneras, controlamos lo que ponemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo oculto? Y ya no voy al embutido, que es la típica, sino a cosas, por ejemplo, productos dulces o productos light, que en realidad tienen más contenido de sodio o de otros componentes que favorecen la hipertensión. ¿Cuáles son, digamos, los que están más sobre la lupa, digamos, para cuidarse del consumo? Bueno, los que sin duda tienen el hexágono de exceso de sodio ya están rotulados con un aumento de sodio importante. Entonces, todos los productos que ya vienen con el hexágono es que pasaron por todo el análisis de que por miligramo de producto tiene un contenido de sodio muy grande. Por lo cual tenemos que lograr esos productos, si podemos evitarlos o disminuir su consumo, es lo fundamental. Porque eso es un poco lo que nos marca. Esos etiquetados es una alerta para la persona, decir, bueno, esto ya tiene exceso de sodio. En base a eso hay que ir regulando. Es verdad que nuestro etiquetado marca sodio, no marca sal. Tenemos que tener bien identificado que el sodio es la sal nuestra, está medida en ese sodio, y tenemos que tratar de disminuir ese consumo a 2000 miligramos de sodio, ¿tá? Que si nosotros pensamos a veces 4 rebanadas de jamón ya tienen la mitad del sodio del día y a veces eso es una merienda. Claro. Entonces, esas cosas que nos van diciendo y vamos alertando. No, y que estaba pensando en el tema de la actividad física, que muchas veces cuando hay algún susto o emergencia, vemos que las personas salen a caminar, lo toman como un hábito cotidiano o a diario. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para combatir de alguna manera la hipertensión, más allá de lo alimenticio o alimentario? Y por otro lado, yo veo una tendencia, Lore, no sé si vos compartís, que como que el uruguayo ha empezado a tomar más conciencia de lo que come, a realizar más ejercicio físico. ¿Y eso no se ha visto reflejado en las cifras, en los datos? Bueno, todavía no, estamos en un proceso de ver cómo estamos. Los últimos datos, estos datos que se estuvieron manejando son del 2013, donde ahí también estaba una tendencia a que estábamos más sedentarios.
y con menos consumo de frutas y verduras. Toda en esa encuesta de factores de riesgo se identificaron que estábamos con mayor sobrepeso y obesidad, que estábamos con menos consumo de frutas y verduras, que estábamos con más sedentarismo. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo hemos cambiado. Hay situaciones cotidianas, el frío que nos limita, ¿no? Hoy hablamos de la Rambla, es un espacio que genera movimiento. Bueno, nosotros lo que planteamos es estimular el movimiento, el movimiento en domicilio, el movimiento en los lugares de trabajo, tratar de intercambiar periodos de actividad sentada con movimientos, aunque sea caminar, estirarse, hacer algunos lo que llamamos la pausa activa. Esto suma movimiento. Lo que se ha visto es que ya intercambiar momentos de largo tiempo sentado ya empieza a tener un beneficio cardiovascular. Entonces, eso es importante. Si además el frío también a veces dificulta. Pero, por ejemplo, la natación, el caminar, son bicicletas, son hábitos. Son ejercicios que nosotros llamamos aeróbicos. Nuestro deportólogo nos plantea siempre sumar lo aeróbico y un poco de fortalecimiento muscular, que también nos va a generar mejor cifras de presión arterial. Pero... Doctora, muchísimas gracias. Por favor, Esperamos reunirnos con ya cifras un poco más actualizadas y conocer también qué pasó después de la pandemia, ¿no? Donde bajaron las consultas y probablemente los pacientes lleguen con situaciones más complicadas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo. Estábamos hablando sobre hipertensión. Ya son las 10 de la mañana, 13 minutos. Estábamos viendo también lo que está pasando allí en el Comando del Ejército con la conmemoración del Día del Ejército y la presencia del Presidente de la República. Son las 10 de la mañana, 14 minutos.